Mis hermanos, bendiciones. Disculpen que el día de ayer, em, cerca del final del estudio, se fue la luz y regresó pues ya muy tarde, entonces no pudimos hacer el cierre como debíamos. Pero voy a dejarles este video más corto, hablando de los versículos que nos faltaban. Serían los versículos del 18 al 22. Lo voy a leer y como ya tenemos las preguntas va a ser mucho más rápido. A todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces, en el versículo 18 teníamos las siguientes preguntas. A todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, ¿a qué se refiere con escuche las palabras? Bueno, este libro, el libro de Apocalipsis, se leía, ¿verdad? Y la gente primero oía. Hasta una generación siguiente fue que lo tuvieron todos por escrito y con copias. Entonces, cuando dice escucha estas palabras, se está refiriendo a la totalidad del libro. Y ese es el mensaje profético. Con respecto al mensaje profético, recordemos que tiene que ver con la obediencia necesaria que este libro pues nos llama. Es una obediencia radical hasta las últimas consecuencias. Para nosotros, para la iglesia del primer siglo y principalmente para las 7 iglesias, era precisamente eso, estar dispuestos a todas las consecuencias que implicaba pues obedecer este mensaje. Con respecto a las preguntas del versículo 19, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Este es una advertencia solemne de no agregar ninguna palabra a este libro, ¿verdad? Y tampoco quitarle. Esto era muy propio de la literatura antigua y aquí también pues Juan está haciendo algo que ya Moisés había hecho con los israelitas, recordándoles que no debían agregar decretos o leyes a lo que el Señor dijo. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Esta fórmula pues siempre se anexaba en los documentos y en la forma muy parecida a las leyes de los derechos de autor pues que protegen los manuscritos modernos. Esta era un sello de agua, por decirlo de alguna forma, era una advertencia de esto es lo que dice el Señor y no se debe agregar más. Es probable que esta advertencia vaya dirigida contra los nicolaitas, ¿verdad? Estos disque pseudo cristianos que quieren pues seguir a Balaam, que quieren seguir a Jezabel y, y al mismo tiempo decir que son cristianos, tergiversando las escrituras y pues el mensaje profético. Entonces esta era una advertencia. Si ustedes creen que son simplemente por decir Señor, Señor, tendrán parte del paraíso, no es así. Deben respetar el mensaje, sin agregar, sin quitar. La tentación de los nicolaitas era presentar una versión 2.0 del cristianismo, ¿no? Agregando ciertas libertades al evangelio para justificar su modo de vida. Este versículo ha generado mucha controversia, ¿verdad? Entonces muchos lo toman como esta debe ser pues la base bíblica de que Dios quita la salvación. Es muy peligroso generar todo un sistema de creencias alrededor de un solo versículo, más cuando ese solo versículo o cómo interpretamos ese solo versículo pues contradice todo el resto del canon. Así que siempre tenemos que pensar en la audiencia original, ¿verdad? Estos pseudocristianos nicolaitas que creen que por una confesión de los labios hacia afuera, pues tienen derecho al libro de la vida, pues no es así. Más bien es una evidencia de que nunca fueron creyentes.
Así es como lo solucionaron la mayoría de teólogos en el siglo XVI. Es como una forma no literal, una forma figurada. Si ustedes le quitan, el Señor quita. O sea, esa parte del pacto, ¿verdad? No tienen parte de hecho y se evidencia que nunca tuvieron parte si no consideran el mensaje. Eso es lo que podemos decir del versículo 18 y 19. Como del árbol de la vida, sí. El árbol de la vida, recordemos que siempre está relacionado con el paraíso, es una promesa, es recuperar todo lo que nuestra obediencia inicial en el Edén arruinó, ¿verdad? Y siempre está en el juego de palabras de Juan, la asociación del árbol de la vida y la ciudad santa, ¿verdad? Vuelven un solo elemento, constituyen un solo elemento. Y alguien también preguntó en el versículo 19, como descritos en este libro, Apocalipsis, o en el canon, en toda la Biblia. Pues tenemos que recordar siempre todo esto. Juan en cierta medida está también expresándonos que no habrá más revelación que esta, ¿verdad? Entonces, en cierta medida sí cierra el canon. Entonces, el que escuchaba esta revelación, ¿verdad? Escuchaba la máxima revelación que Dios daría hasta su regreso. Así que no está mal pensar que es descritos en este libro se refiere literalmente al libro de Apocalipsis, pero nosotros con todo el canon completo podemos tener la extensión del panorama completo, ¿verdad? Que es algo que no tenía la iglesia, las 7 iglesias, la iglesia receptora del siglo I. Así que descritos en este libro, literalmente es el libro de Apocalipsis, pero nosotros con todo el canon entendemos que el libro de Apocalipsis es la cumbre, perdón, de la revelación del Señor. Entonces, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. El que da testimonio tiene que ser Jesús, definitivamente, eh, porque él dice, sí, vengo pronto. ¿Y por qué pronto? Habíamos hablado un poco ya de esto. Pronto es sin demora, sin retrasos, sin imprevistos, sin ninguna piedra que retrase esto. Amén. Y ahí empieza este diálogo. Básicamente, lo que tenemos también al final del libro Apocalipsis es esa invitación de encontrar que el Señor dice, vengo pronto, y nosotros decimos amén, nos comprometemos. Ven pronto, Señor Jesús. A veces tenemos ese concepto de amén, de así sea, ¿verdad? Recuerdo muchos años antes que teníamos esa forma de pensar, de sellar la palabra del Señor, decirle yo la acepto, ¿verdad? Y efectivamente, amén significa acepto, pero en el sentido de cuando es una boda y estaban los dos frente al sacerdote, entonces decían amén, yo me comprometo, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca el libro Apocalipsis, que ya nosotros conociendo que el Señor viene pronto, pues nosotros digamos, yo me comprometo, venga tu reino, ¿verdad? No solamente ese anhelo, ese deseo, sino es también siguiendo el modelo de la oración de nuestro Señor Jesús, yo me comprometo a ver tu reino acá materializado, me comprometo a que el cielo y la tierra pues se unan en alabanza y es eso. Ven, Maranata, Señor Jesús. Utiliza otra vez el título que solamente era para Dios, ahora para Jesús. Algo interesante también es el capítulo, del capítulo 22, es el versículo 21. Dice así, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Eh, esta bendición es breve y definitivamente nos recuerda toda la literatura epistolar o todas las cartas de Pablo. Y confirma que Apocalipsis envió como una carta a las 7 iglesias y por lo tanto pues requería una bendición apropiada de despedida. La bendición se muestra como una oración, como un deseo, del mismo modo que el autor lo hizo en la introducción. Pero quiero que observemos que la gracia de nuestro Señor Jesús sigue estando con su pueblo. Y esta es la verdad
concluyente expuesta, ¿verdad? Para los cristianos perseguidos y la esperanza para cada generación de creyentes hasta que el Señor vuelva. El libro empezó con gracia y paz a ustedes, capítulo 1, versículo 4, y ahora 22 capítulos después termina con lo mismo. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Entonces esto nos recuerda dos cosas. En el libro de Apocalipsis, el alfa y el omega, el que empezó la obra en nosotros es el que la va a terminar. El que empezó trayendo su reino a nuestras vidas también va a traer su reino a toda la creación. Y es la gracia de Dios que sostiene todas las cosas. Por esto mismo, el versículo 21, entendemos que el versículo 19 no debería ser interpretado como una forma literal de que se puede perder la salvación, sino que más bien es la gracia del Señor que está con nosotros y nos ayuda a abrazar el mensaje sobre todas las cosas. Pero sí, el versículo 19 nos advierte nuestra responsabilidad de conservar el mensaje, de apreciar el mensaje y de compartir el mensaje. Eso es parte de la exigencia. Entonces, algunos después en la noche me enviaron algunas aplicaciones y quiero pues compartirla con el resto. Algunos me escribieron que parece ser que las exigencias del libro Apocalipsis son radicales, ¿verdad? Y muy difíciles de cumplir en nuestras propias fuerzas. Y es cierto, el libro de Apocalipsis nos lleva a exigencias sumamente altas, pero el Señor nos promete la fuerza necesaria de su gracia para entender y obedecer este mensaje profético. Es interesante que no dice el que descifre todas las palabras del mensaje profético, sino que el que escuche las palabras de este mensaje profético. Es el mismo Señor que nos da el entendimiento y también la capacidad de cumplir estas exigencias, estas expectativas. Otra persona también decía que al inicio del libro, pues Juan mostraba todas las debilidades y los pecados de las 7 iglesias, de la comunidad de creyentes. Sí, es la gracia de Dios que nos permite corregir errores y perseverar en fidelidad. Pero siempre tendremos que recordar que se trata de Él. Así que esto es lo que nos faltó ayer. Quería pues dejar en evidencia mi gratitud con cada uno de ustedes, mis hermanos, que han perseverado. No ha sido fácil, ¿verdad? Hemos pasado una pandemia estudiando el libro de Apocalipsis y hemos escuchado de todo, ¿verdad? Un montón de falsas enseñanzas, de gente alarmista. Y ha sido una bendición pues en este tiempo de pandemia que nosotros tuviéramos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis versículo a versículo. Muchas gracias por la disciplina, muchas gracias por las preguntas, por las observaciones, por la confianza. La verdad que yo me siento muy feliz de haber estudiado con ustedes este libro y que el Señor nos ayude en el reto siguiente. Muchas bendiciones y disculpen que ayer sí definitivamente se fue la luz y no llegó temprano. El Señor les bendiga.